Bueno, vamos a orar, vamos a tener una oración para tener el estudio, el tema de esta mañana. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos porque hasta aquí tú nos has guiado en toda esta serie. Cada sábado nos reunimos para estudiar tu palabra y nos has bendecido con las citas y todos los estudios que hemos realizado. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo esté a nuestro alrededor, a nuestro lado, guiándonos en este estudio. Por Jesús. Amén. Bueno, ya este va a ser el último tema, la última presentación de esta serie dedicada a la justificación legal universal, que es solo un aspecto, un punto de lo que se enseñó por los pastores Jones y Waggoner y también W. Prescott en lo que se denomina el mensaje de 1888. Entonces, este último tema lleva el título Aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Y vamos a empezar con el versículo que fue la lectura bíblica, que de ahí es de donde se extrae este título para este tema. Aceptos en el amado. Efesios capítulo 1 versículos 3 al 7 dice allí: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy interesante eso, en Cristo. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, hay una corriente cristiana evangélica que es la que se denomina la corriente calvinista. Para el pensamiento calvinista del Evangelio, los textos leídos anteriormente, esto que acabamos de leer, presentan el plan de Dios para aquellos escogidos que recibirán la expiación limitada de Cristo en la cruz. Esto es lo que creen los calvinistas. Ellos creen que cuando Cristo vino y murió en la cruz, realizó una expiación limitada por solamente un grupo escogido de personas. O sea que Cristo no murió por todo el mundo, ni pagó la deuda de todo el mundo, ni derramó su sangre para la salvación de todo el género humano, sino que todo eso que Cristo hizo en la cruz fue una expiación limitada o restringida para solo un grupo de personas, los que están predestinados para salvación. Eso cree el calvinista. Solo un grupo reducido de personas fueron escogidas en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin manchas, adoptados como hijos de Dios, aceptos en el amado. Así que para el calvinista, los aceptos en el amado son los predestinados para salvación, los escogidos. Solo un grupo selecto de seres humanos, no toda la raza humana. Esa es la forma en la que el calvinismo interpreta esos versículos. Según esta idea, solo los creyentes verdaderos en la fe de Cristo son aceptos en el amado. O sea, Dios no acepta a toda la raza humana. Dios escoge a quién aceptar y solo es a un grupo reducido de personas. ¿Qué les parece esto? Muy reconfortante, ¿no es verdad? Pero si no leemos estos versículos con una mentalidad calvinista, entonces debemos entender que lo que se habla ahí es del propósito de Dios para toda la raza humana y no solo de unos pocos elegidos. Los escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha son todos los hombres del mundo, todos. Los predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, son todos los integrantes de la raza humana. Los que fueron aceptos en el amado son todos los individuos del género humano, sin exclusión alguna, sin sacar a nadie de este plan. Ahora, es cierto que existe un sentido
especial en el que somos aceptos en el amado individualmente una vez que somos justificados por la fe, así como también somos reconciliados con Dios individualmente por medio de la fe. Pero esta verdad no anula los propósitos del pacto eterno en el plan de redención. Recordemos que el Evangelio tiene una dimensión corporativa y otra más personal, o sea, un aspecto objetivo y otro subjetivo. Ahora, vamos a leer una cita para ver cómo lo entendió la hermana White. Escuchen esta cita. Este es el manuscrito 84 de 1886. Dice la hermana White: la raza humana es aceptada en el amado. ¿Cuántos? La raza humana es aceptada en el amado. Su brazo humano rodea a la raza, mientras que con su brazo divino se aferra del trono del infinito. La comunicación que fue cortada debido a la transgresión del hombre ha sido renovada. Cristo se entregó a sí mismo como nuestro sacrificio, y es por este sacrificio que somos aceptos en el amado. Todos nosotros, toda la raza humana. Así que no existe contradicción alguna entre la obra de Cristo en la cruz en favor de la raza humana y la obra de Cristo en el santuario celestial en favor de los que creen. Cuando Jesús vino a esta tierra, representaba a toda la raza humana como segundo Adán. En él, o sea, en Cristo, la raza humana fue aceptada en el amado. Ahora, la expresión misma, o sea, esta expresión, aceptos en el amado, indica claramente una obra de justificación. Si Dios nos acepta, es porque nos justifica, o sea, nos perdona. No hay forma alguna en la que se pueda ser acepto en el amado y no ser justificado o perdonado por Dios. Ahora vamos a hablar cómo bíblicamente el segundo Adán, que es Cristo, representa a toda la humanidad, a toda la raza humana. La expresión en Cristo, es verdad que en algunos textos de la Biblia esa frase se refiere o se aplica, o sea, la frase en Cristo, ¿quiénes son los que están en Cristo? Eso se aplica en algunos versículos de la Biblia exclusivamente a los que han sido justificados por la fe, a los creyentes. Ellos están en Cristo, pero no siempre es el caso. Hay otros versículos donde la expresión en Cristo se refiere a todo el género humano. Los dos Adanes, se refiere al Adán histórico, el primer hombre de la humanidad, y Cristo, los dos Adanes representan e implican objetivamente a todo el género humano. Tanto el primer Adán como el segundo realizan acciones que afectan de forma universal al hombre. ¿Recuerdan Romanos 5:18? Que por la transgresión de uno, todos fueron condenados, y por la rectitud, la justicia de uno, todos fueron justificados. Todos reciben la justificación de vida. Así que todos estábamos en Adán representados cuando él pecó, así como también estábamos en Cristo cuando él murió. Adán pecó y condenó a toda la humanidad. Cristo murió como una ofrenda perfecta y justificó al hombre. Fuimos incluidos en Cristo cuando él murió. Así hay dos sentidos bíblicos en los que podemos estar en Cristo: un sentido corporativo y un sentido personal a través de la fe. Por ejemplo, vamos a leer 1 Corintios 15:22. Busquen ahí 1 Corintios 15:22. Dice 1 Corintios 15:22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos mueren en Adán? Todos. ¿Cuántos serán vivificados en Cristo? Todos van a ser vivificados en Cristo. Ahora escuchen esta declaración del deseado de todas las gentes, página 87, párrafo 3. Este es el espíritu de profecía, dice: y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, o sea, cuando Dios pronunció estas palabras sobre Cristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esto pasó cuando Jesús fue bautizado.
Dice, las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. O sea, Dios no solo le decía eso a Cristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, sino que con esa expresión, Él abrazó o involucró a todo el género humano. Dios le dijo eso a todo ser humano. Dice, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. ¿Escucharon esto? Qué declaración más hermosa. Manuscrito 18 de 1887 dice, esa oración fue escuchada por su Padre, y la gloria de Dios, tomando forma de paloma, descendió sobre él, y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos pueden comprender el significado completo de estas palabras pronunciadas por nuestro Padre Celestial? Aquí Él le dice al hombre, eres acepto en el amado. Así que estas palabras, acepto en el amado, Dios se lo dice a cada hombre. Es evidente que estas declaraciones hablan de una aceptación universal del género humano, en términos legales. Cristo, como Redentor del mundo, con su sacrificio nos trajo la garantía de la aceptación de Dios, el Padre. Dios le dice a todos los hombres, eres acepto en el amado. Ahora vamos a leer algunos otros versículos de la Biblia que hablan sobre cómo es que todo el género humano está involucrado en Cristo. Por ejemplo, Efesios 2:1, Efesios capítulo 2, el versículo 1 y los versículos 4 al 7. Efesios 2:1 y los versículos 4 al 7 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, o sea con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora debe destacarse el hecho de que todo esto que se menciona aquí sucede, como dice el versículo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso dice ahí textualmente. Aún estando nosotros muertos en pecado. Demostrando entonces este hecho de que no se habla aquí de la justificación por la fe. O sea, los hechos que se hablan ahí no suceden en la justificación por la fe, ya que la justificación por la fe no ocurre mientras se vive aún en pecado. Así que la vida de la que se habla aquí, o sea, cuando Él dice, Él os dio vida, esa vida que se habla aquí como entregada a los que están en pecado, tiene su explicación en la justificación legal universal y la aceptación de todo el género humano en Cristo, en la persona de Cristo. Escuchen esta cita que es del manuscrito 25 de 1887. Dice, ¿cuántos de nosotros leemos y apreciamos esta maravillosa transacción? ¿Cuán pocos miran alguna vez esta obra tal como es realmente? Esta demostración de Dios fue para nuestro beneficio, para que tuviéramos consuelo y esperanza. Nos dice que aunque el hombre ha sido separado de Dios por el pecado, el hombre finito está nuevamente conectado con Dios a través de los méritos de Jesucristo. En Cristo se nos ha proporcionado un sustituto para que el hombre tenga acceso al Señor cuya ley ha transgredido. Las puertas del cielo están abiertas. La luz y el poder son concedidos a los hombres.
no hay excusa para que permanezcamos en pecado ahora. La gloria de Dios debe ser llevada al hombre para que pueda vencer el pecado en la carne. Cristo fue nuestra garantía y sustituto, y Dios nuevamente se comunica al hombre para mostrarle que es acepto en el amado. Si volvemos a Dios, tendremos ese Edén que Adán perdió. Así que la teoría que plantea que Dios solo acepta al que es de la fe en Cristo no es del todo correcta si se presenta solo esta parte. También debe presentarse el hecho de que Dios acepta a todo el género humano, al hombre, a todo hombre. Ahora busquen allí en la Biblia Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Dice allí: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Eso sucede cuándo? Cuando estábamos en el pecado, ¿no es así? En el viejo hombre, en la antigua vida de transgresión. Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué hizo Dios cuando estábamos aún así? Dice, os dio vida juntamente con Él. Ahora, ¿cómo nos dio esa vida? Perdonándoos todos los pecados, justificándonos de todos los pecados. Y noten ese detalle, que es cuando estamos muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, aún ahí no estamos arrepentidos, no hemos confesado nuestro pecado, no lo hemos abandonado aún y no hemos sido justificados por la fe. Esta experiencia, cuando Dios dice ahí que nos da vida, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, eso sucedió gracias a la cruz de Cristo. Por eso dice más adelante, en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Cristo logró eso, ¿dónde? En la cruz. El pasaje explica la causa de nuestra vida temporal. Una vez más, esto sucede estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es evidente que no se contempla aquí la justificación por la fe. Esta vida, la vida que se menciona ahí, dice, os dio vida juntamente con Él. Esta vida viene o nos es dada cuando aún somos pecadores activos. ¿Y cómo viene? ¿Cómo leímos ahí? Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, justificándonos de todos los pecados. ¿Dónde perdonó Dios todos nuestros pecados para que tengamos esa vida? ¿Dónde fue? En la cruz. ¿Estábamos presentes y arrepentidos allí en la cruz cuando Cristo nos dio vida y perdonó todos nuestros pecados? No estábamos. El perdón incondicional de Dios es más o menos así, y voy a poner una ilustración. Pongamos que tu mejor amigo o tu hermano comete un pecado contra ti, te ofende. Vamos a poner que entre nosotros hay un altercado y tu hermano te ofende, peca contra ti. ¿Cómo es que debes perdonarlo? ¿Cómo deberías perdonar a tu hermano? Vamos a leerlo en la Biblia. Busquen allí Efesios 4:32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, ¿cómo debemos perdonar a nuestro hermano? Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora vamos a analizar eso. Vamos a leer también Colosenses 3:13. Son dos textos. Efesios 4:32 y ahora Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Así que estos dos versículos nos dejan algo claro. Tenemos que perdonar a nuestro hermano
a nuestro amigo, a quien nos ofendió, como Cristo nos perdonó a nosotros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Qué significa precisamente eso? ¿Qué manera de perdonar es esa? Los textos que citamos dicen enfáticamente que debemos perdonar a nuestros ofensores como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Nótese que es en Cristo. De la misma manera en que Cristo nos perdonó, así debemos perdonar. Ahora vamos a seguir la lógica de muchos eruditos, de muchos predicadores que limitan el perdón de Dios solo a la experiencia de la justificación por la fe. Hay quienes creen que Dios solo tiene un perdón, solo hay un perdón en Dios, y es el perdón que obtiene el pecador a través de la justificación por la fe. Que Dios perdona solo a través de la justificación por la fe. De otra manera no perdona. Vamos a considerar eso. Les pregunto, ¿es la justificación por la fe un acto condicional o incondicional? ¿Quiénes creen que la justificación por la fe es condicional? ¿Quiénes creen que la justificación por la fe es incondicional? Si usted no se arrepiente, ¿es justificado por la fe? No. Si usted no confiesa su pecado, ¿es justificado por la fe? No. Si usted no abandona el pecado, ¿es justificado por la fe? No. Entonces es condicional. La justificación por la fe se experimenta, o sea, el perdón que yo recibo a través de la fe personalmente, individualmente, en la parte subjetiva del Evangelio, el perdón que Dios me da a través de la fe es condicional y de hecho puede ser revocado en el juicio. El perdón que recibimos a través de la justificación por la fe es condicional. No hay ningún perdón incondicional a través de la justificación por la fe. La justificación por la fe es una experiencia condicional, está bajo condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Conversión, nuevo nacimiento, arrepentimiento, regeneración, transformación del corazón, que la obra Cristo en nosotros, pero nosotros tenemos que someternos a esa obra. Pero la justificación por la fe es condicional. El pecador es declarado perdonado y es hecho justo incondicionalmente o condicionalmente. Condicionalmente, bajo condiciones. Él tiene que humillarse, tiene que someterse. Así que la justificación por la fe es condicional. Hay condiciones para poder recibir el perdón de Dios a través de la fe. Ahora, la Biblia establece claras y definidas condiciones para la justificación por la fe. Entonces, ¿esta es la única manera en la que Dios perdona? ¿Es a través de la justificación por la fe la única manera en la que Dios perdona? Siempre bajo condiciones. Algunos adventistas rechazan el mensaje de la justificación legal universal. Quienes rechazan esta enseñanza, que es fundamental, de 1888, sugieren que Dios solo perdona bajo condiciones. Entonces, debemos perdonar, recuerdan los textos anteriores, debemos perdonar a nuestro hermano, al que nos ofendió, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. El razonamiento exige que perdonemos a nuestro hermano, solo bajo las condiciones correspondientes. Es así como Dios nos perdonó. Solo así, solo si nuestro hermano, o sea, el que me ofendió, solo si mi hermano se arrepiente, si confiesa su falta, su pecado contra mí, si se aparta y lo abandona y se entrega plena y completamente a nosotros, solo si yo veo que mi hermano que me ofendió hace esto y cumple estas condiciones, entonces lo perdono. ¿Será así? No. Suena un poquito raro, ¿no es verdad? Como que algo no encaja ahí. Entonces, la forma en la que Dios nos perdonó en Cristo no es solo a través de la justificación por la fe. Hay un perdón que es un poco más grande, más amplio, y primero que la justificación por la fe. Desde luego, esa no es la forma en la que Dios nos perdonó en Cristo Jesús, ni la forma en la que Él espera que nosotros también perdonemos a los demás, cuando todavía no teníamos conocimiento.
Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Él qué hizo? Nos dio vida. Cuando no teníamos ni conciencia alguna de nuestras ofensas hacia Dios, ya hacía mucho tiempo que Él nos había perdonado en Cristo. Amén. Dios perdonó al mundo en el mismo momento en que decidió entregar a su Hijo en propiciación por los pecados de una raza culpable. Eso se remonta a los días de la eternidad. De hecho, cuando aún no habíamos ofendido ni siquiera a Dios, cuando Adán no existía todavía, este es el pacto eterno. Él, o sea, Dios, tomó la determinación de perdonarnos. ¿No nos enseñó Jesús a perdonar así? Eso cambia un poco las cosas, ¿no es verdad? Les da un giro. Ahora, cuando nuestro amigo, cuando nuestro hermano nos ofende, cuando peque contra nosotros, no esperamos a que se arrepienta para perdonarlo. No esperamos a su confesión. No esperamos a que él se declare culpable. No esperamos a que cambie su actitud o se entregue incondicionalmente a nosotros para perdonarlo. No esperamos a eso, sino que le perdonamos incluso aún cuando todavía está enemistado contra nosotros, cuando acaba de ofendernos. Nosotros incluso tenemos que tener el perdón dispuesto para cuando venga la ofensa, para cuando se cometa el error o la ofensa contra nosotros. Ya tenemos que tener un corazón dispuesto a perdonar, porque así fue como nos perdonó Dios a nosotros en Cristo. Amén. Ahora, noten esta cita de Hechos de los Apóstoles, página 170, párrafo 4. La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Vamos a desarrollar un poquito más de esta idea del perdón en el Evangelio. Ahora ustedes comienzan a captar un poquito más del Evangelio, ¿no es así? Estas son las verdaderas buenas nuevas del Evangelio eterno. Dios no es nuestro enemigo. Dios no está enemistado contra nosotros. Dios nos ama con un amor incomprensible que va más allá de nuestra imaginación. Desde el principio Él tuvo la iniciativa. La iniciativa ha sido de Dios. Desde el comienzo dio los primeros pasos en favor de nosotros. Nos perdonó, nos justificó y se reconcilió con cada ser humano en virtud de la muerte de su propio Hijo. Esa es la clase de perdón que ofrece al mundo y la clase de perdón que espera que representemos ante el mundo cada uno de nosotros. Amén. Es el carácter de Dios que ha de verse representado en su iglesia, más aún en los que esperan formar parte de la última generación. Este es el mensaje que ha de alumbrar a la tierra con su gloria. Vemos aquí un puente o una conexión entre la justificación legal universal y lo que se ha llamado teología de la última generación. Es por eso que la cruz de Cristo nos atrae, según Juan 12, 32 al 33. Su benignidad o su bondad, su amabilidad nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Su amor nos constriñe. Eso dice 2 Corintios 5:14. Porque los pensamientos de Dios hacia nosotros son de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Al pecador conocer esta verdad en su verdadero sentido y significado, no puede tener otra reacción que el quebrantamiento de corazón. El grito interno por liberación del pecado. Gloria a Dios por su misericordia. Amén. Perdona mi pecado, Señor. Es la respuesta que tiene el pecador. Ahí precisamente ocurre la justificación por la fe. Yo diría que la justificación por la fe es un resultado de asimilar o entender un poquito de la justificación legal universal. La justificación por la fe no es más que la respuesta inevitable a la asimilación del perdón de Dios.
la reconciliación entonces está completa. Si alguna vez habrá una última generación sin pecado, será porque fueron realmente alcanzados por el perdón de Dios, que abraza a toda la humanidad. Manuscrito 117 de 1898 dice: todo ser humano, escuchen esto, todo ser humano es importante para Dios. El apóstol dice: Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para alcanzar la gloria de su gracia, con la que nos hizo aceptos en el amado. Y eso se cumple para todo ser humano, para todo descendiente de Adán. Pregunta: ¿será que somos salvados 2 veces? ¿Será que somos perdonados 2 veces? ¿Somos justificados 2 veces? En cierto sentido sí, pero en otro sentido el perdón, la justificación y la salvación son una sola obra, un solo plan. La reconciliación también es una sola, pero es un proceso que contiene distintas fases, cuya última fase se lleva a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, cuando tú miras la fotografía completa de todo el Evangelio, desde un punto de vista más amplio y abarcante, el pecador es perdonado 3 veces. Primero es perdonado a través del pacto eterno de la gracia, en la justificación legal universal que estaba destinada desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. El perdón ofrecido a todo el género humano. Luego somos justificados a través de la fe. Dios trata individualmente con cada pecador y se reconcilia con él personalmente. Allí somos perdonados una vez más. Y somos perdonados por última vez en el juicio final, cuando se revisa nuestro registro. Nuestro caso pasa ante la vista de Dios. Allí somos perdonados por última vez. El primer perdón es universal y es temporal, paralelo al tiempo de gracia, y brinda a todos una segunda oportunidad, proveyendo así un tiempo de gracia. El segundo perdón es para obtener la vida eterna y puede ser retirado porque es condicional, o sea, puede ser revocado, y es revocado cuando se analiza nuestro caso en el juicio y se encuentra algún fallo. El tercer perdón es definitivo, y este sí no es revocado, es irrevocable, porque es el sello de Dios que se pone sobre cada salvado. Y este último perdón se dicta en el juicio investigador. Ahora, Jesús mismo, cuando estaba aquí en la tierra, cuando murió en la cruz, Él dio testimonio, por así decirlo, del perdón universal, de la justificación legal universal. Vamos a leer Lucas 23:34. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ahora, aquí tenemos a Jesús solicitando el perdón para sus verdugos. ¿No es así? ¿Qué clase de perdón es ese que se otorga a los asesinos de tu hijo? Recordemos que son pecadores activos, no arrepentidos. Y Jesús está orando para que Dios los perdone. Podemos pensar que esa es la única oración que Cristo solicitó al Padre y que el Padre no pudo cumplir, porque el Padre perdona solo bajo condiciones y siempre bajo condiciones. Imagínense al Padre diciéndole a Jesús: Jesús, lo siento mucho, pero tú no me has perdido un perdón que no puedo dar, porque esos verdugos que te están asesinando no se han arrepentido, no han confesado y no han ejercido fe. Por lo tanto, no los puedo perdonar. ¿Se dan cuenta que este perdón ahí es incondicional? Es la primera fase del perdón de Dios. No es el perdón de la justificación por la fe. ¿Solicitó Jesús un perdón que el Padre no podía ofrecer? Podemos estar completamente seguros que Dios el Padre perdonó a esos asesinos en virtud de la sangre de su Hijo. Pero no es el perdón y la justificación una y la misma cosa.
En el libro Fe y Obras, la página 107, el párrafo 2, la hermana White dice: el perdón y la justificación son una y la misma cosa. O sea, cuando Dios perdona, justifica. Así que cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que está diciendo Jesús es: Padre, justifícalos porque no saben lo que hacen. Comentando eso, en el libro La Única Esperanza, página 129, párrafo 4 y párrafo 5, leemos: Cristo estaba comprando el derecho de ser ante el Padre abogado de los hombres. Aquella oración por sus enemigos abarca a todo el mundo. Incluye a cada pecador que ha vivido, vive o vivirá desde el comienzo hasta el fin del tiempo. Cada vez que pecamos, Cristo es herido de nuevo por nosotros, eleva sus manos horadadas ante el trono del Padre y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta es la esencia de este mensaje. Con eso terminamos nuestra serie sobre la justificación legal universal. Estas son las etapas del perdón o de la justificación de Dios, del plan de redención. Espero que este tema haya sido de bendición para ti, que te haya ayudado a entender un poquito más el Evangelio. Es un tema que vamos a estar estudiando por la eternidad, el tema infinito, y que Dios les bendiga. Amén.